Sí, porque él tiene más interacción. Sí, 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 la idea es que no sabía. tienes… Te voy a hablar para eso. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, ya recargaron baterías, un poquito de cafeína, de agua. Esta jornada está intensa. Me complace dar inicio a esta charla que se llama Herramienta en la toma de decisiones en el escalonamiento de terapias orales en paciente diabético tipo 2 con enfoque de atención en salud basada en valor. Me acompaña el doctor Harold Mariano. El doctor Harold es médico cirujano egresado de la FUCS, especialista en medicina familiar, asistencia clínica, es educador en diabetes, docente universitario y especialista en epidemiología clínica. Tenemos un espacio amplio con el doctor Harold y la idea es que interactuemos. Al finalizar pueden solicitar el micrófono y pueden interactuar con el doctor Harold para resolver sus dudas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doc. Listo. Bueno, no sabía que era tanto el espacio, pero excelente. Ahí todas las preguntas son bienvenidas, iniciando, durante o finalizar esta conferencia. Como bien comentó el doc, yo les voy a presentar una herramienta costo efectiva, la cual como asesor científico, hemos aplicado en diferentes intervenciones en enfermedades crónicas no transmisibles, en especial en el paciente diabético, GLP-1, inhibidor de SGLT2. Pero había un problema puntual cuando me solicitaron esta asesoría, que ya se las voy a mostrar, era sobre el escalonamiento en los pacientes con metformina que no toleraban la liberación inmediata. Entonces había un hueco importante en el gasto de recursos que vale la pena coger con lupa y ya les vamos a mirar de dónde estaba ese hueco. ¿Sí pasa? ¿Sí? Nada. No, está encendido. Ahí está. Hágale, compadre. Eso. Listo. Entonces, como primero, les muestro mis conflictos de intereses. Esta es una charla patrocinada por Merck. Igual declaramos tanto la socia que nos hizo parte de la asesoría, que somos conferencistas y consultores para otros laboratorios y también para algunos prestadores acá en Colombia. Quería empezar con esta diapositiva. Cuando nosotros salimos de un congreso, hablo de la parte clínica, todos salimos emocionados para tratar de aplicar esos conocimientos a nuestra consulta. Y emocionados salimos exactamente como está este perrito acá. Salimos y queremos implementar exactamente lo que nos dan esas recomendaciones. La tristeza es que cuando nosotros nos sentamos y aterrizamos esa evidencia a Colombia, esa relación entre la cobertura de las intervenciones y las recomendaciones clínicas internacionales no es lineal. Esas recomendaciones no lineales nos generan tantas trabas, ¿listo? Entonces aparecen las llamadas, entre comillas, barrera de prescripción, pero en realidad es falta de un buen escalonamiento o falta de una buena toma de decisiones clínicas. Esto no es culpa ni del médico ni del prestador. Es que la canasta de cobertura en Colombia no es lineal a las recomendaciones internacionales y no es lineal incluso al estado de salud de Colombia. Y esa nos lleva siempre a esa disyuntiva de que qué podemos hacer para mejorar esto. Como les dije, no es culpa de nadie, llevamos años trabajando esto, atención basada en volumen. Nos interesa, más que el resultado, el control de costos. Eso, gracias a Dios, hace 2 años se está cambiando y creo que en el día de hoy han presentado varias conferencias en que nos han mostrado la importancia de hacer algo que se llama atención basada en valor. Porque esa atención basada en volumen al final sumaba 0. O incluso generaba huecos importantes económicos. La atención basada en valor trata de alinear estos 3 personajes, los resultados clínicos, las necesidades que tiene el paciente y los costos, los costos o las necesidades del pagador. Esa combinación de estos 3 personajes, eso sí puede generar una sumatoria. ¿Por qué? Porque estoy metiendo resultados clínicos.
Es claro que esos llamados análisis de minimización de costos, dependiendo de las intervenciones, a veces fallamos con hacer tantos análisis por minimización de costos, incluso cuando las intervenciones o los resultados clínicos son diferentes. Necesitamos incluir los resultados clínicos para empezar a sumar, La diabetes en especial es una enfermedad que genera costos importantes. Ahorita les voy a mostrar los costos, pero incluso la diabetes actualmente tiene una atención en algunos prestadores, está molestando acá, me regalan la presentación, incluso algunos prestadores siguen teniendo en cuenta la atención basada en volumen más que en valor, es decir, ignoramos los resultados clínicos. Y nosotros que tenemos que tomar ese equilibrio entre los costos de adquisición del medicamento, pero cruzarlo enseguida con los resultados clínicos para determinar cuáles son mis opciones A, mi opción B o mi opción C en esa relación. Miren los costos reportados para Colombia, promedios en el 2017, estábamos más o menos cercanos a los 3 millones de pesos por paciente. Yo sé que más de uno de ustedes que son direcciones científicas o que están mano a mano con estos gastos, uno dice, no, Harold, eso yo me gasto más. Y sí, este estudio de los Andes mostró algo importante y es que los costos en salud relacionados a diabetes va a variar dependiendo de la complejidad del paciente. Y pasamos entonces a una de baja complejidad donde en realidad está controlado con monoterapia y no tiene complicaciones micro, pero miren cómo asciende los costos solamente el hecho que tenga complicaciones micro macrovasculares promedio. Y mire cómo asciende los costos si ese paciente se hospitaliza. Este análisis que le estoy mostrando lo realizó la Universidad de los Andes acá en Colombia y uno dice, uy, bastante, incluso los costos promedios reportados en este análisis están un poco por debajo por los reportados en la IDF para Colombia para ese año. Y eso genera un hueco importantísimo porque ese que ustedes ven acá, esos pacientes que están en el grado moderado y alta complejidad, son los pacientes no controlados. Son los que en realidad están gastando bastantes recursos. Y miren acá, ¿qué es lo que más se gasta? No se gasta en medicamentos. Y es lo primero que hacemos, tratar de generar ahorro de costos directos por medicamentos, pero miren en realidad que lo que más se gasta son las complicaciones. Eso es lo que en realidad vale un paciente diabético no controlado. Ojo, para el 2017. Para el 2022 o 2021 no tenemos estadísticas directamente en los estudios acá en Colombia. Tenemos el reportado por la IDF donde nos dice que entre 6.500.000 a 7 millones, imagínense eso. Eso está un costo muy, muy elevado. Y este es el costo promedio. Si hacemos el mismo ejercicio que nos establece el estudio de los Andes, tratando de dividirlo de alta y baja complejidad, respetando las proporciones, lógicamente los costos son mayores el paciente que se hospitaliza, el paciente que está en nefrología, el que está en diálisis, el paciente que requirió revascularización coronaria. Todo eso es lo que en realidad vale un paciente no controlado. A veces nos enfocamos, ¿cuánto me vale llevar a este paciente a meta? Eso es importante, pero si no lo controlo, ¿qué carga clínica y económica genera ese paciente? Las estadísticas de la cuenta de alto costo no son tampoco alentadoras. Miren lo que dice la cuenta de alto costo para el 2019. 1 de cada 4 pacientes tiene la llamada triple meta cardiovascular. Recuerden, tensión arterial en metas, LDL en metas y hemoglobina glicosilada en metas, y en realidad apenas están 1 de cada 4. Y recuerden que la triple meta cardiovascular es el que apunta a la disminución de la mortalidad cardiovascular. Y la OMS nos dice que tenemos que bajar el 30% de la mortalidad cardiovascular en todos los países que hacemos parte de esa unión. Y estamos quedando acá, 1 de cada 4 a esa meta cardiovascular. Y cuando cogemos una lupa y miramos, en realidad gran parte de ese control es por la glicada. Solo el 50% de los pacientes están controlados. Tenemos que hacer entonces un abordaje integral, intensivo, personalizado, pero no ignorando que también hay un costo y eso se tiene que respetar. A eso se le llama ejercicio de posicionamiento terapéutico, los cuales en el 2021 y 2022 son importantes. Porque para nadie es un secreto el crecimiento que tuvo el plan de beneficios, incluso para diabetes, es grandísimo. Hoy estamos hablando casi una cobertura del 100% en medicamento y tecnología para pacientes diabéticos. Y eso nos emociona como médicos, pero por la parte administrativa, dolor de cabeza, para el prestador dolor de cabeza, porque la cobertura no da para todo el mundo. A eso se llama justicia por derecho y de distribución. Justicia de derecho es que el paciente tiene derecho a y se lo doy,
Pero cuando esto no alcanza, tengo que hacer algo que se llama justicia por distribución. Identificar en realidad qué paciente se beneficia de esta intervención o de esta tecnología. ¿Qué paciente le voy a mandar un monitoreo? ¿O qué paciente le voy a mandar un ejemplo GLP-1, que es una de las intervenciones más costosas en los pacientes diabéticos? En ese ejercicio tenemos que ayudar entonces al clínico en esa toma de decisiones. Y eso no solamente va para el médico, eso también va para el prestador. Tratar de hacer ejercicios para ayudar a las decisiones clínicas. Cuando miramos los patrones de prescripción de los antidiabéticos orales en Colombia, sinceramente yo me llevo una gran sorpresa cuando vemos que el número de pacientes que se le formula metformina cada vez es menor, sigue siendo el más formulado, pero cada vez es menor. Pero curiosamente el inhibidor de EPP4 es el más formulado. ¿Ven la línea verde? Este es el inhibidor de EPP4. Es el más formulado. Miren el inhibidor de SGLT2, todos los beneficios que tiene un inhibidor de SGLT2 y es uno de los menos formulados. Curioso, que los medicamentos que tienen beneficio cardiovascular y renal no lo tenemos en cuenta y estamos haciendo un enfoque glucémico. Sí, la mayoría de los pacientes requiere un enfoque glucémico, pero es curioso que yo esté disminuyendo la prescripción de metformina y este inhibidor esté para arriba. Cuando nos hicieron la primera consultoría, ¿por qué está pasando eso? Empezamos a revisar las historias clínicas. Imagínense que estábamos migrando los pacientes con intolerancia gástrica para inhibidor de EPP4 y lo estábamos ignorando XR o las liberaciones prolongadas, principalmente porque era más costoso. Actualmente esos medicamentos entraron en regulación, tienen un mejor precio, pero a pesar de eso seguimos llevando a los pacientes a inhibidor de EPP4. Ya les voy a mostrar ahorita qué impacto económico tiene esta migración. Y es curioso porque cuando nosotros revisamos la historia clínica, les traje uno de los metaanálisis en red que más me gusta, que incluyeron todos los antidiabéticos orales, y cuando miramos en términos de reducción de glicada, cuando comparamos la metformina con el inhibidor de EPP4, en términos de efectividad en reducción de glicada, la vibuanida es superior. La vibuanida es superior a los inhibidores de EPP4. Es superior también con respecto al peso, menos ganancia de peso, incluso reducción de peso, y lógicamente el comportamiento de hipoglucemia es muy similar. Pero ¿qué nos llamó la atención? Si es más potente la vibuanida, ¿por qué estamos migrando muchos pacientes a inhibidor de EPP4? La respuesta que nos incluyó, que salió en ese análisis, era por la intolerancia gástrica y que la metformina de XR no tenía mucha experiencia. Ahí hay muchos estudios, les traje uno de tantos, donde mostró que en términos de eficacia no fue inferior a la liberación prolongada, a la liberación inmediata, es decir, ambas reducen igual hemoglobina glicosilada. Es decir, yo no roto a mi paciente de liberación inmediata a liberación prolongada para bajar glicada, no, porque yo sé que va a bajar lo mismo, pero sí lo roto si hay intolerancia gastrointestinal. Este análisis nos mostró que hay menos tasa de suspensión, hay mayor tolerancia, incluso el paciente que venía con intolerancia gástrica tiene una probabilidad del 80% que me quede con la XR y pare de contar y voy a apuntar a ese control. Eso ya se sabía, pero a pesar de eso no lo aplicamos. Ya les voy a mostrar algunas recomendaciones que nos decían las guías. La guía ALA 2019, ADA 2022 nos dice claramente que los pacientes con metformina de liberación inmediata que tengan intolerancia gástrica, yo tengo que considerar rotarlo a una deliberación prolongada. No hacer lo que estamos haciendo por muchos patrones de prescripción en Colombia, en rotarlo a un inhibidor de EPP4 o rotarlo a una combinación de inhibidor de EPP4 más metformina más XR. Pero eso tiene una explicación. Antes del 2021 se estaba generando complicaciones para esta rotación. Para la EPS les salía relativamente casi el mismo precio en estas intervenciones y daban opción médica. Ahorita eso no. Ya tenemos regulación de precios hace más o menos tiempecito y esto es importantísimo y de eso salió el análisis. Esta fue la pregunta de investigación que lo tomamos. En términos de costo-efectividad, ¿será que este comportamiento que estamos viendo en Colombia está bien? Porque nos quejamos que se nos acaba la plata, pero no hacemos nada para hacer o ayudar al clínico a esa toma de decisiones. Esta fue la pregunta que nos hicimos. En términos de costo-efectividad, cuando ese paciente que es intolerante a la metformina de liberación inmediata, ¿qué sale mejor en términos de costo-efectividad? ¿Rotarlo a un inhibidor de EPP4 en monoterapia o rotarlo a una combinación XR con inhibidor de EPP4? De eso sale la pregunta de investigación y de eso salen los resultados. Para tratar de dar esa respuesta, de entrada no podemos hacer un análisis por minimización de costos. Igual gana la vibuanida, pero no es lo correcto.
Aquí ya no hablo como clínico, sino como investigador. Y le digo, cuando dos intervenciones tienen resultados diferentes, tengo que hacer otro tipo de análisis de costo-efectividad, que son los que ustedes ven ahí. Puedo hacer una costo-utilidad, costo-beneficio o costo-efectividad. Y de estos, el que más práctico nos lleva es este. Estos son a largo plazo, pero hay una herramienta muy importante que se llama costo-control relativo, que en algunas literaturas le llaman DAP, que son análisis a corto plazo que se alinean mucho a esos resultados de largo plazo. Y la razón que se alinean es que meten tanto resultados clínicos como también meten costos, es decir, lo que en realidad me cuesta a mí llevar un paciente a metas. ¿Listo? Lo que en realidad me cuesta a mí llevar un paciente a metas, porque ninguna terapia tiene respuesta del 100%. Como ninguna terapia tiene el 100%, yo tengo que pagar adicional para tratar de, por decirlo así, lo que yo dispongo en mi bolsillo para llevar ese paciente a metas. Entonces, acá le hago un ejercicio rapidito antes de mostrarle la herramienta. Tengo dos intervenciones, molécula A, molécula B. Ambas tienen costos diferentes. Miren, la molécula A más o menos cuesta 1 millón por paciente año y la molécula B cuesta 1.200.000. Si yo le pregunto al doc, ¿cuál de las dos herramientas, si usted es dueño de su EPS, usted quiere tomar la decisión para llevar a ese paciente, va molécula A o molécula B? ¿Cómo? Eso es importante lo que dice el doc, porque si yo no meto resultados clínicos, estoy haciendo solamente una decisión de costos. Y yo voy a decir molécula A, porque si yo mezclo la efectividad de las moléculas, ahí me cambia la cuestión. Esta es la importancia de hacer este tipo de análisis de costo-control relativo. Tengo que mezclar los costos de intervención anuales con la efectividad de llevar a ese paciente a metas. Y el resultado, entre menor sea el valor, esa va a ser la alternativa más rentable. Si hacemos el ejercicio, dividimos los costos de intervención entre la efectividad y la multiplicamos por 100, esto es el costo control o la disponibilidad que yo tengo de pagar o la carga económica que yo debo tener en mi bolsillo por el simple hecho de coger esa efectividad con esos costos. Pero esto es lo que yo me gastaría si cojo la molécula A. Entonces, si ven, la más barata no necesariamente va a salir la más rentable, porque ya ahí hablamos de rentabilidad incluso. Entonces, tengo dos opciones, pero yo tengo que mezclar lo que hizo el doc. Si yo solamente me baso en costos, no estoy haciendo absolutamente nada. En cambio, si hago el cruce con la efectividad, ahí lo más probable es que tome decisiones encaminadas. Ese es el enfoque de atención basada en valor en decisiones clínicas a corto plazo. Este tipo de análisis que ustedes están viendo ahorita. Lógicamente, eso tiene un paso a paso. Yo les voy a explicar para que ustedes tomen, incluso ahorita con el contacto hablemos para hacer varios tipos de análisis para varias intervenciones en Colombia, para hacer esa atención basada en valor desde la consulta. ¿Cómo se hace un análisis por costo control relativo? Primer paso, hay que hacer la búsqueda de la literatura. Nosotros hicimos la búsqueda de esto, en estas son las que más me gustan a mí, PubMed, MedLife, Cochrane, todas estas las buscamos, estudios cabeza a cabeza que muestren los resultados clínicos, pero que se comparen cabeza a cabeza. Doctor, ¿puedo coger metaanálisis? Sí, pero lo ideal que sean ensayos clínicos de alta calidad donde yo mire los sesgos que tiene ahí. Listo, y si voy a coger un metaanálisis debe ser de muy buena calidad. Los ensayos clínicos, escogimos varios ensayos clínicos, hicimos el árbol y escogimos los que tenían mayor calidad. Segundo paso de este tipo de análisis, tengo que escoger los respondedores clínicos y esto es importante, de mi interés. Ejemplo, si yo quiero enviar un paciente, tengo la duda de una intervención farmacológica para bajar de peso, acá yo tengo que colocar la reducción del porcentaje de peso que yo quiero. Si es un paciente prediabético, ejemplo, quiero bajar más del 5% de peso, ese va a ser el respondedor acá. Y tengo que mirar del estudio cuántos pacientes responden o cuántos llegaron a ese objetivo. En este sentido, vamos a coger la metahemoglobina glicosilada porque estamos comparando dos moléculas que son seguras, no hacen ganancia de peso y lo que me interesa es saber cuántos pacientes llevan a meta. Ese es el paso 2. Muy sencillo, identificar los respondedores de los ensayos clínicos que hemos seleccionado. Paso 3, voy a la página SysMed, último corte y cojo todos los costes de intervención, el objetivo es que se trabaje en anual, ¿listo? Ahí me voy a la página SysMed, miro los costes de cada intervención, eso fue lo que nosotros hicimos en este tercer paso, para por último hacer esto, hacer el cruce, si ya tengo los costos, tengo la efectividad, aplico la fórmula.
La fórmula es costos anuales entre los pacientes respondedores multiplicado por 100 y eso me da enseguida el costo control relativo de mi paciente. ¿Listo? Eso lo aplicamos. Al aplicarlo, buscamos dos escenarios principalmente. Primer escenario, aquel paciente que venía con metformina, no toleró la liberación inmediata y lo voy a rotar con alguna de estas tres opciones. O me voy con XR de 1000, o me voy con el inhibidor de EPP4, o me voy con la combinación 1100 de XR, que es la única que está disponible de XR de inhibidor con metformina. Vamos a mirar entonces qué sale rentable si el comportamiento que estamos viendo ahorita en muchas aseguradoras es el adecuado. Estos son los costos de adquisición, estos son los pacientes respondedores. Miren los costos de adquisición. De entrada uno dice, no, sale más barato. Sí, sale más barato rotarlo a XR porque el costo de adquisición es menor. La gracia es no solamente quedarnos en el costo, sino hacer el costo control relativo o el DAP, que es la disponibilidad a pagar. Combinar los resultados clínicos con los costos de adquisición de los medicamentos. ¿Qué nos arrojó? Voy a explicar este pedacito que ustedes ven ahí que le estoy señalando. Eso se llama costo control relativo. Yo comparo el más barato con las otras alternativas. ¿Qué salió más barato en términos de costo-efectividad? Miren cómo se interpreta. Por cada peso que me gaste de metformina XR por paciente, me voy a gastar 2,6 pesos con inhibidor de EPP4. Eso es mucho, más del doble. Más del doble, o sea, esa conducta de que no tolera liberación inmediata, te cambio inhibidor de EP4, genera todos estos costos, que eso se traduce en los valores que ustedes ven abajo. Tengo riesgo de gastar 2.700.000 más por paciente en un futuro por complicaciones porque no lo llevan a metas o incluso por adquisición de medicamento a corto plazo. También vemos que a pesar de que esta es una terapia más efectiva, sus costos no la generan como alternativa buena. Por cada peso que me gasté en metformina me voy a gastar 1,91 pesos con la combinación. Si lo queremos pasar en una barrita, miren la barrita. Entre menos costos es mejor de adquisición porque este menor costo yo llevo más pacientes a metas con menos valor por año. Vemos claramente una diferencia muy marcada entre inhibidor de EPP4, que es la barra verde, la barra morada, que es la de la combinación, combinada con la azulita, que sería la XR. Unos cambios muy marcados. Ahora, si queremos hacer el ejercicio, me siento, estoy hablando con un compañero que es dueño de una EPS y me dice, Harold, sí, ahí se me va harta plata. Hicimos una calculadora de este análisis y colocamos acá los números de pacientes que él está potencialmente gastando tanta plata en esos inhibidores de EPP4 que no tenían o no respetaron ese escalonamiento. Hicimos el ejercicio entonces con 250 pacientes. Miren toda esta plata que se gastaron solamente por no respetar un escalonamiento adecuado. Toda esta plata con esos 250 pacientes. Eso quiere decir de que un buen escalonamiento de las biguanidas me va a ahorrar todo eso y esa plática sirve para otra cosa. Esa plática sirve para otra cosa. A eso se llama atención basada en valor. No solamente me centro en la efectividad, no solamente me concentro en el costo, sino hago la combinación para tomar la mejor decisión clínica. ¿Listo? Lógicamente la barrita de adquisición, ahí es dominante total la biguanida XR en esos grupos de pacientes que no lo toleró la liberación inmediata. Pero ¿qué pasó con el otro escenario? Aquel paciente que no lo pudimos, lo llevamos a 1000 y queremos llevarlo a 2000, que sería la dosis ideal, no 2500, la ideal es 2000 a 2500, no hay mucha diferencia en eficacia, reducción de glicada, entonces apuntamos a esa dosis de 2000. Queremos llevarlo a 2000, ¿cuál sería mi opción ideal si no tiene tolerancia gástrica al aumentar la dosis? Puedo inclinarme con XR o la combinación, vamos a mirar por costos qué sale. Por costo de adquisición, lógicamente gana la XR, pero vuelvo y les insisto, no se queden en ese tipo de análisis, ir más allá, combinen costo con eficacia clínica. Miren la eficacia clínica, esto es una proyección del estudio de 24 semanas a 12 meses y este es el mismo estudio que hizo un corte a 104 semanas para mirar qué impactos, cómo se comportaba la biguanida, cómo se comportaba la doble terapia, si requerían más rescates. Miren los costos, por cada peso, y esto es importante, por cada peso que yo me gaste la metformina XR, es decir, ese paciente que no lo toleró y quería llevarlo a 2000, y me inclino por la XR, me voy a gastar 1,6 de la alternativa dual,
que era lo como le expliqué inicialmente, el patrón de prescripción que se está observando. Miren los costos por paciente año, 1.200.000 de más, tengo riesgo de gastarme más por coger la terapia más cara y no 100% efectiva. Lógicamente cuando hacemos la barra vemos una barra muy diferencial a favor de la biguanida XR, a favor de la biguanida XR. Ese mismo estudio lo hizo un corte a 26 semanas. Y uno se esperaba que de pronto el paciente iba a bajar, que la función beta pancreática iba para abajo. No, recuerden que entre yo inicie más rápido a mi paciente y lo lleve más rápido a metas, hago reserva beta pancreática y lógicamente el riesgo a fallas va a ocurrir en algún momento porque recuerden que la diabetes es dinámica. Es una enfermedad progresiva y es dinámica y en cierto momento la enfermedad va a requerir terapia de rescate. Pero a los 2 años de haber iniciado, si yo me inclino por la XR, tengo una diferencia de precios importantísima, mírenla ahí. Todo es lo que yo voy a gastar adicional si me inclino por la combinación. Si miramos entonces la barrita de costos, también es dominante en términos de costo-efectividad. La mezcla va a favor, lógicamente, en este escenario clínico de XR. Ahora bien, si hacemos el mismo ejercicio ahorita a los 250 pacientes, si mi compañero que es dueño de una EPS tiene 250 pacientes que los médicos no están haciendo un buen escalonamiento, miren, este es el número necesario a tratar de esos respondedores clínicos y miren los costos control relativos a favor de la biguanida y todo esto se va a ahorrar de plata con esos 250 pacientes que no le hicieron una adecuada intensificación. Parece mentira, pero uno como clínico tiene también responsabilidad en el gasto sanitario. Y lógicamente, si lo seguimos a 2 años, esta diferencia va a ser más marcada y miren la barra de costo control es más marcada y lógicamente nos habla cada vez más que la biguanida XR o de liberación prolongada en este escenario clínico que estamos hablando ahorita es dominante. ¿Listo? Esto que nos lleva a una conclusión, cuando nosotros terminamos este análisis, para los que nos contrataron, le dejamos la primera conclusión y fue clara, aquellos pacientes suyos, de su consulta, que requieran una monoterapia, que requieran biguanida y que no estén tolerando la deliberación inmediata, lo ideal no es que hagan esta rotación, les gasta plata y ya les mostré en el análisis, en la calculadora de costos, costo-efectividad que les mostré. Lo ideal es que se inclinen para una alternativa y a ese lo vamos a llamar paso 1.5. Hombre, en vez de pasar el paso 2, que es la doble terapia oral, hombre, hagamos el paso 1.5, que este 1.5 va a ser la combinación, la liberación XR, la liberación prolongada, y miremos tolerancia. Ya de entrada, respetar este paso, ya estamos ahorrando, estamos apuntando a mejorar resultados clínicos y apuntando en costos. Pero esto no se debe quedar solo en papel, tenemos que coger a los médicos de atención primaria y decirle, hey, me estás volando al segundo paso, se te olvida que hay un paso intermedio en este grupo de pacientes que hablamos hoy. En este grupo, porque en realidad yo he hecho estos análisis con otras intervenciones, antihipertensivos, antiarrítmicos. Este tipo de análisis nos ayuda con seguridad, porque ya hemos hecho seguimiento al año, 2 años, de los 3 años de estas intervenciones. El número de pacientes controlados va para arriba y los costos van para abajo. Pero ojo, eso fue concientización de todos, desde la parte clínica hasta la parte operativa. Listo, esto es lo que les traían, conclusiones para generar espacio de preguntas. La primera conclusión que vamos a llevarnos en el día de hoy es que los análisis de costo-eficacia son importantes y nos ayudan no solamente a llevar ese paciente a meta, sino también a ahorrar costos en salud. Esa combinación de costo con logro de meta deberíamos de aplicarla cada vez con más frecuencia y no podemos tener la excusa de que es que esos análisis de costo control son muy largos y muy costosos. No, tengo otras herramientas que me ayudan a esa toma de decisiones a corto plazo. Que este tipo de análisis, lógicamente, tiene una debilidad y varias fortalezas. La fortaleza es la que le estoy comentando. Otra fortaleza es que si hay un estudio nuevo donde me habla de las tasas de respondedores diferentes, yo me ajusto a la tasa de respondedores o me ajusto a los costos. Es decir, precio si se subió el medicamento, aplico la fórmula y si me sale muy cara no lo hago. Pero hasta hoy, 2022, sale más rentable y dominante la metformina XR en este análisis que les mostré. Pero hay una debilidad, es que estos análisis dan por hecho que los pacientes son adherentes. Y a eso tenemos que entonces que gestionar la adherencia de nuestros pacientes para que estos resultados que están en el papel se vean en la clínica.
No, es que tú me dijiste que íbamos a aumentar y íbamos a disminuir costos, pero no, vamos a revisar qué pasa, la adherencia. Una cosa es la vida real y la otra cosa es lo que está en el papel. Entonces, hay que gestionar la adherencia en estos pacientes para que estos resultados analíticos predictores se den. Bueno, lo segundo, y era la conclusión más grande de nuestro análisis, es cuando comparamos en aquellos pacientes que no toleraron la metformina y la liberación inmediata, que no la toleraron, y cuando la comparamos las intervenciones, mis alternativas que ahorita en Colombia, en estos escenarios clínicos, la monoterapia XR sale dominante a la monoterapia con inhibidor de PP4 y incluso a la terapia dual con metformina y inhibidor de PP4 en ese grupo de pacientes, en el grupo que no toleró la liberación inmediata. ¿Listo? Listo, eso es lo que les traía. Muchas gracias. Abrimos espacio para las preguntas, son bienvenidas. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Todo claro? No tengo moderador, me toca a mí. Bueno, entonces, muchas gracias por la atención. Estoy atento a cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias.